Bueno, por fin llegamos a la parte tan prometida desde el primer video, que es donde vamos a integrar lo que estuvimos aprendiendo hasta el momento. Un consejo: si están muy cansados, si hay cosas que sienten que todavía no las terminaron de entender o que quedaron ahí medio pendientes, es el momento de frenar, de repasar, de tratar de entenderlo, de aclarar las dudas para después poder ver este video. ¿Por qué les digo esto? Porque como va a ser una integración, necesitamos tener el manejo de algunos temas ya bastante avanzados. Lo que nosotros vamos a hacer ahora, como les dije hace un ratito, es integrar todos los componentes estructurales y funcionales. Vamos a ver cómo trabajan las células, tanto fijas como las migrantes, qué pasa con el tejido conectivo laxo, qué función está cumpliendo. Y para eso vamos a poner un ejemplo de una inflamación aguda. ¿Sí? Acá vemos un pie donde está ocurriendo una inflamación aguda. ¿Por qué decimos que es una inflamación aguda? ¿O cómo puede ser una inflamación aguda? Bueno, por ejemplo, la picadura de un insecto, por ejemplo, la lastimadura con una espina, la lastimadura con un objeto punzante que tenga suciedad, en fin, cualquiera de estos eventos, y nos va a generar esto que estamos viendo, un pie con una zona inflamada. No es el pie de ninguno de los docentes, quédense tranquilos, es una imagen que sacamos, pero podemos ver que en la zona donde está inflamada vemos una coloración rojiza, vemos un aumento de tamaño en esas zonas y vemos edema. Seguramente si lo pudiéramos tocar, sentiríamos que está con un poquito más de temperatura que el resto de la zona, se manifestaría dolor, picazón. Pensemos en eventos que también nos pasan a nosotros con cualquiera de las situaciones. Entonces ahora vamos a analizarlo desde un punto de vista histológico, qué es lo que está pasando e integrando con lo que vimos antes. Bien, tenemos la piel, un corte histológico de piel, con hematoxilina y eosina, como lo estuvimos viendo. Vemos el epitelio, vemos el tejido conectivo, laxo. Fíjense que vemos mucha sustancia fundamental amorfa, vemos pocas fibras, y acá nos está señalando un vaso sanguíneo donde vemos un eritrocito dentro. Y una lastimadura, por ejemplo las que les expliqué recién, con algunas bacterias. ¿Qué va a pasar? Va a empezar a sangrar, que primero ocurre, lo que nos está indicando que hubo un daño endotelial de las células endoteliales. Al romperse estas células endoteliales, lo que va a ocurrir es que van a empezar a liberar factores quimiotácticos que van a estimular a los mastocitos a desgranularse, a que liberen estos gránulos de histamina, heparina y factores quimiotácticos. Es lo que les está explicando este texto. ¿Sí? Además, estos factores quimiotácticos van a llamar a eosinófilos. Recuerden que los eosinófilos van a aumentar la acción de los mastocitos, y los neutrófilos que van a ser los que primero lleguen a ver que pueden resolver. Acá vemos la imagen del mastocito desgranulándose. ¿Sí? Pueden ver ahí todos los gránulos. Bien, entonces, ¿qué va a pasar? Se los explica acá de forma resumida con el texto, pero lo que ocurre es una vasodilatación, va a aumentar el calibre de ese vaso sanguíneo, lo cual va a ocurrir que el flujo sanguíneo sea mucho más lento, ¿sí? Que haya mayor cantidad de transvasación de líquido, por eso va a haber edema, va a aumentar la temperatura de la zona. ¿Se acuerdan lo que estuvimos hablando recién? Al haber vasodilatación también se va a ver de un color rojo más intenso el lugar, y la heparina, que se cree que va a evitar que se coagule la sangre ahí. Entonces, distintas células migrantes van a comenzar a llegar por el proceso de diapédesis que estuvimos viendo recién. Bien, ¿y quiénes llegan? Bueno, van a llegar, como les dije hace un ratito, ¿sí? Neutrófilos, y van a llegar basófilos para comenzar a trabajar por la inflamación. Bien, finalmente esto en algún momento se va a detener, ¿gracias a quiénes? Gracias a eosinófilos, que ahí los vemos, que van a llegar a modular, a frenar un poco la acción que están teniendo los mastocitos y los basófilos de generar toda esta respuesta a través de enzimas, por ejemplo, histaminasas, y también
van a llegar los monocitos que se van a diferenciar en macrófagos para comenzar a limpiar la zona, ¿sí? A fagocitar restos de tejidos, restos de, por ejemplo, suciedad que haya ingresado en la herida. Piensen que todo esto lleva tiempo, si bien nos está contando que parece que ocurriera todo en un mismo momento, lleva tiempo y obviamente, como decíamos recién, dolor, malestar, producto de toda esta migración celular. Aparte, si ustedes ven y tocan la zona de la inflamación, van a ver que es mucho más, digamos, más duro que el resto del lugar, justamente por todo lo que está ocurriendo, ¿sí? Por el edema, por la migración celular. Muy bien. Cuando los macrófagos llegan y comienzan a limpiar, también van a llegar los linfocitos B diferenciados en plasmocitos para secretar inmunoglobulina y que puedan atacar algún agente infeccioso que haya entrado, por ejemplo, alguna bacteria, ¿sí? Miren, si nosotros pudiéramos observar en un momento de una inflamación aguda, un corte histológico, lo que veríamos, una gran población celular, ¿sí? Producto de lo que les estuve comentando recién. Entonces, si nos acordamos, cuando nosotros comparamos tejido conectivo laxo y tejido conectivo denso, dijimos que no era conveniente compararlo según la cantidad de células, justamente por esto, porque si yo estoy mirando un momento donde en el tejido conectivo laxo está ocurriendo un evento de inflamación, veo mucha cantidad de células, pero esto es algo anormal. En un tejido conectivo laxo se ve población celular, pero no esta cantidad, por eso no es correcto diferenciarlo según la cantidad de células. Bien, bueno, y la imagen que les mostré al inicio, ¿sí? Ahora hay que restablecer, hay que cicatrizar, y que este tejido tiene que volver a la normalidad. Entonces, una vez que los macrófagos están limpiando, que están fagocitando, además piensen que no son selectivos, sino que fagocitan restos de colágeno, restos de la matriz extracelular, hay que reparar. Entonces, ¿quiénes van a entrar en juego ahí? Piensen, tómense unos minutos, pongan pausa. ¿Quiénes van a empezar a reconstruir y reparar el tejido? Si están pensando en las células madre mesenquimáticas, bien, es lo correcto. Las células madre mesenquimáticas van a empezar a diferenciarse en fibrocitos. Estos fibrocitos van a, de a poco, establecer nuevamente los componentes orgánicos de la matriz extracelular. Como están viendo acá, ¿sí? En esta última imagen. Bien. Ahora solamente nos falta entender una cosita. Volvemos a una de las imágenes que habíamos visto antes, donde vemos tejido conectivo laxo y tejido conectivo denso. Para entender la función que tiene, y aparte, sobre todo, la función biológica que haya debajo de un epitelio tejido conectivo laxo, y que en el tejido conectivo laxo sea donde ocurre toda la inflamación que estuvimos viendo recién. Porque un epitelio estratificado es una primer barrera de defensa, pero muchas veces puede dañarse y ese daño llegar al tejido conectivo laxo. Entonces, piensen que toda esta dispersión y toda la gran cantidad de sustancia fundamental amorfa, la poca cantidad de fibras, permite una gran migración celular. Aparte, recordemos que el tejido conectivo laxo es mucho más irrigado, por lo tanto el acceso de las células migrantes va a ser mucho más fácil que lo que ocurre en el tejido conectivo denso, que es todo mucho más compactado. Cuando en la próxima clase vean tendón, van a ver lo difícil que es sanar inflamaciones de las tendinitis, porque justamente hay muy poco flujo sanguíneo hacia los tejidos conectivos densos y en ese caso modelados. Que relacionémoslos de esta forma y siempre veamos la parte funcional y la ventaja biológica. En algunos preparados van a encontrarse que esta división, ¿sí?, de conectivo laxo y de conectivo denso no es tan clara, o incluso en muchos preparados, como por ejemplo el de lengua que vimos hace unas diapositivas adelante, parece que prácticamente no hubiera tejido conectivo laxo, sino que es todo denso. Bueno, esto va a depender mucho del lugar
pero siempre una mínima cantidad de tejido conectivo laxo para justamente poder ayudar a todo el proceso inflamatorio debe haber. Pero la cantidad de cada uno va a ser relativa y va a depender del órgano.